Buenas tardes, estamos hoy aquí con José Luis Flores. José Luis es un muchacho venezolano que emigró a Colombia buscando oportunidades. Él nos va a contar hoy su historia. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas tardes. Gracias por este espacio, por encontrarnos y por compartir. Bueno, cuéntanos cuánto hace que llegaste a Colombia. Y a Colombia fue bastante, ya tengo desde el 2018, tengo 7 años, 8 años aproximadamente. ¿Llegaste con un plan o por qué llegaste a Colombia? Inicialmente a través de un amigo que necesitaba algún administrador para un nuevo emprendimiento que tenía, entonces nada, me lo propuso y el 28 de agosto del año 2018 decido ya salir del país. ¿Qué tipo de emprendimiento era? Era un emprendimiento de comida rápida, justamente en ese momento. Se le estaba iniciando en la zona del norte de la Sí. ciudad de Bogotá, esa iniciativa como nueva idea de negocio. ¿Y cómo te fue en esa experiencia? En esta experiencia fue algo bien chistoso porque obviamente no, la persona no tenía como los pasos importantes para crear un emprendimiento y es no invertir todo en materia prima. Entonces él No había estaba hecho es organizado, no tenía Sí, no un había plan. unas pautas como estudio de mercado, hacer un poco el análisis de la zona. Hoy en día, en este momento, yo pues sé estos temas, pero en ese momento pues también lo tenía como en el radar porque pues no puedes invertir todo en materia prima, por ejemplo, cuando vas a iniciar. Entonces él había hecho ese tipo de cosas y eso me generó a mí como una alerta, entonces me tocó como que, bueno, explicarle, organizarle y ahí pues estuvimos como en esta iniciativa, no tanto como un mes estuvo activo la iniciativa y ya después de allí obviamente en vista de que las ventas no aumentaban, pues se tuvo que, él tomó la decisión de cerrar. A muy poco tiempo, en realidad. Sí, sí, Y es que esos son los entonces, riesgos. ¿y qué hiciste? Porque llevas muy poquito tiempo ahí. En ese momento estaba bastante, pues en incertidumbre, como que bueno, Sí. es un país nuevo, es una cultura nueva, es un espacio nuevo, incluso entender los contextos, para mí todo era nuevo. Entonces en ese momento lo que hice fue como analizar la situación, pues conversamos el tema y pues obviamente me tocó independizarme para yo poder así como tener ese avance. En ese momento yo no estaba legalmente documentado en Colombia porque estaba esperando una fecha para iniciar el proceso de documentación que iniciaba ya en diciembre de 2018. Sí. Y bueno, y a partir de allí, como a mí me gusta, yo soy muy espontáneo, no me gusta quedarme sin hacer nada, entonces a partir de allí inicié a caminar al centro de la ciudad para buscar oportunidades laborales sin documento. Fui tocando puertas y encontré un espacio comercial de venta de ropa masculina donde me dieron la oportunidad y a mí como se me da muy bien las ventas, entonces me evaluaron incluso para ser vendedor y todo ese tema y Ah, bueno, y a partir de sí. allí obviamente me aceptaron para iniciar a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en venta? De septiembre hasta diciembre. Justamente inicié una fecha de mi cumpleaños, el 17 de septiembre. Fue un día muy especial porque en ese momento dije, wow, tengo trabajo y a partir de allí pues aproveché mucho la experiencia. ¿Y qué pasó en diciembre? El 28 de diciembre inicio el proceso de legalización, hago el proceso de regularización en Colombia. Oficialmente en ese momento ya tendría un documento legal y, pues bueno, a mí como estaba en una empresa comercial, fue como que estas fechas de diciembre, de final de año, se finalizan los contratos para esperar allí como luego una renovación al próximo año. A mí no me lo renovaron, pero entonces como yo tenía un documento, pues me opté por buscar otras oportunidades o nuevas oportunidades dentro de la ciudad de Bogotá. Sí. ¿Nunca consideraste regresarte a Venezuela? Sí, cruzando la frontera, opté por pensarlo, porque pues me sucedió ciertas situaciones negativas y yo decía, pero wow, yo estoy a punto de regresarme, yo no puedo a partir de allí soportar estos tipos de actividades negativas o bueno, estos malos entendidos. ¿Sentiste discriminación o...?
¿Qué tipo de experiencia negativa? Sí, 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 es que en esa época en la frontera se sentía mucho una discriminación y claro, yo era nuevo en la experiencia y para mí era como que yo no debo de sentir este tipo de cosas porque pues vengo de un país donde somos muy receptivos y solidarios y eso no se ve, no se siente. Entonces, claro, me interpeló un poco y ahí dije como que bueno, no, ya estoy aquí en la frontera, vamos a seguir, vamos a avanzar, esto es una oportunidad también desde lo personal y desde lo profesional. No lo sabía en ese momento, pero sí fue algo que me movía y decía, vamos a seguir. Cuando ya te legalizaste, entonces, ¿qué tipo de trabajo tuviste? A partir de 28 de diciembre de 2020, de 2018, ya tuve el documento y el día 2019, en enero, a partir de allí, pues opté por buscar opciones laborales en temas de mi carrera como profesional en turismo, trabajar con agencia de viajes, ya que venía con esta experiencia. Entonces, a partir de allí, lo más rápido que me surgió fue trabajar en el área comercial de banco, de bancarización, en un call center, que es muy típico en el mercado de Bogotá o en la ciudad, la capital como tal, que se da mucho más fácil estos trabajos para obtener más rápido opciones laborales. Y allí pues tuve que analizar la zona, analizar los mercados y ahí hay una empresa o había una empresa en ese momento que trabajaba con turismo, que era una agencia de viajes que se llamaba Despegar. Entonces para mí era mi focus, yo quiero trabajar allí, entonces necesito tener una experiencia mínimo de 6 meses y donde inicié, pues duré ese tiempo, 6 meses, para poder tener la experiencia y luego hacer la postulación a la empresa que yo quería, que era muy buena empresa a nivel de mercado de call centers. O sea, te pusiste esa meta y lo lograste. Sí, 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 sí. Hay un dicho muy popular que nosotros decimos que lo que nos colocamos entre cejas y cejas se nos va a cumplir. Así. Y eso fue lo que te sucedió. Sí, ¿Y tal cuánto cual. tiempo estuviste en la agencia de viaje? 2 años y medio. Estuve bastante allí. Fue en plena pandemia, de 2019, 2021, 2 años y medio. Ah, y no fue muy duro porque la gente no estaba viajando o qué. Al contrario, había mucho trabajo. Había mucho trabajo porque las personas, pues sí, necesitaban atención porque pues se les cancelaban, evidentemente, Ah, habían fechas, habían vuelos, habían alojamientos, entonces obviamente habían que, de una forma u otra, habría que respaldarles sus servicios o sí, sus vuelos, básicamente, que eran lo más complicado. ¿por qué te saliste de ahí? ¿Actualmente qué haces? ¿Cómo te desempeñas? No, justamente en esa misma dinámica yo siempre tengo algo muy personal que después que de un año, yo tengo como un ritual. Yo en un año, cuando estoy en un trabajo, en un año yo comienzo a evaluar, bueno, cómo nos sentimos, cómo vamos, Sí, qué hacemos, si nos animamos, seguimos animados, vamos, continuamos acá o no continuamos. Entonces, claro, en ese periodo de 2 años veníamos en una virtualidad, ya yo necesitaba algo distinto. 2 años y medio, pues una amiga venezolana es la que me hace como el puente de una oferta laboral para trabajar con organizaciones humanitarias. Yo ya venía teniendo experiencia de trabajar como voluntariado en Venezuela en organizaciones humanitarias o en fundaciones o en colegios. O sea, tenía empíricamente esta experiencia, pero era voluntariado, era algo que solamente lo hacía por amor, por servicio, por dedicación y algo que me gustaba era justamente en esa época ayudar a los que realmente necesitan de nuestras capacidades. Pues bueno, encontrarme acá en Colombia con una oportunidad laboral en trabajar con lo que ya yo venía trabajando y lo que me gustaba en ese momento y que te pagaran, para mí era como que, wow, pues chévere, me gusta la idea. sí, todo el paquete completo. Sí, literal. Entonces a partir de allí del 2021 empecé a trabajar en organizaciones humanitarias con el tema de trabajar con población de migrante y adicional trabajar con población también colombiana. Se le dice población de acogida porque básicamente es toda la población dentro del territorio colombiano. La comunidad venezolana es el mayor porcentaje de inmigrantes en Colombia, me imagino. Sí, 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 es uno de los países con alto índice de población migrante venezolana. Actualmente está sobre los 2 millones de venezolanos en territorio colombiano. O sea que tenías mucho trabajo también. En esa época sí había mucho trabajo, en ese momento estaba la política migratoria que era la regularización de la población migrante y pues a mí me dieron la oportunidad y la delegación de poder a estar en esas jornadas masivas para poder hacer todo el proceso legal, documentación, entonces estuve más cerca de la población y pude
con mucho cariño ayudar a todos para que puedan tener ese documento legal en territorio colombiano, donde les habilitaban acceso a educación, acceso a salud y los mínimos básicos como para poder tener una identidad legal en Colombia. Ok, ese programa ya no existe. Actualmente no, estuvo solo 2 años y medio en ese momento. Y Entonces bueno, se te acabó el trabajo. en esa temporada de atención a la población, nosotros implementábamos lo que es seguridad alimentaria. Y es como aportamos a las familias migrantes y la población colombiana también, cómo es importante la alimentación. Y los apoyamos con una asistencia económica multipropósito durante 6 meses. O sea, se le entregaba un dinero para que ellos puedan suplir Sí, sus necesidades básicas. A partir de esa experiencia, pues el proyecto finaliza y se crea otro proyecto que es la sostenibilidad de medios de vida. ¿Cómo es posible que una familia que aprendió a hacer seguridad alimentaria en el tiempo pueda entonces no se quede con este tiempo de recibir una asistencia económica, sino al contrario, qué hace después? Entonces, obviamente surge este proyecto de medios de vida. Y para Colombia es un boom porque pues, las organizaciones humanitarias comienzan a implementar lo que es medios de vida. Yo inicialmente, con la organización que inicié, básicamente inicié de un cargo muy cero, fui aprendiendo cualidades, destreza y fui, digamos que postulando a otros cargos, subiendo de cargos y fui asistente de medios de vida, donde formaba a emprendedores, les enseñaba un poco la parte técnica y práctica, cómo es importante a la hora de hacer un negocio, qué elementos es importante, enseñarles un tema de presupuesto, enseñarles de que un negocio va a surgir de acuerdo al análisis de mercado en el momento, pues bueno, todos esos temas de emprendimiento que hoy en día pues es necesario para una familia que apenas está iniciando en un país nuevo y que sí. básicamente necesita pues incluirse en el mercado. En este momento, ¿en qué estás trabajando? En este momento sigo trabajando en medios de vida con esa experiencia que adquirí. Sí, Estuve trabajando hace un año, bueno, durante un año, desde el año pasado, 2025, estuve trabajando en Cartagena con este mismo proyecto que es Medios de Vida, pero antes del año pasado, 2025, estuve muy cerca de la dinámica migratoria, sobre todo en Medellín, cuando las personas pasaban por el Darién. Entonces nosotros en ese momento estuve trabajando en otra organización y hacíamos lo que es un proyecto de transporte humanitario. Estábamos muy cerca de la realidad de familias que se iban al paso al Darién o regresaban. Entonces, obviamente, como organizaciones humanitarias, nosotros estábamos allí para poder darles esa atención adecuada o esa asistencia o ese acompañamiento de una manera u otra para la hora de orientarlos, porque pues estamos o en ese momento ellos manifestaban, te digo porque son los que manifestaban ellos, como que me encuentro en un país nuevo, no sé qué hacer, no sé dónde sí, acudir. Y toda esta trayectoria, pues de una manera u otra me sensibilizaba y como que me tocaba, porque pues obviamente uno conoce a la población. sí. Te iba a decir, tengo entendido que escribiste un libro. Sí, Cuéntanos qué te inspiró a escribir ese libro. pues en base a la trayectoria que yo vengo trabajando con organizaciones humanitarias, yo decía algo como que hay cosas las cosas buenas hay que contarlas. Sí, ¿Y cómo se puede contar? Bueno, a través de muchas maneras, a través de redes sociales, pero también a través de la escritura. Yo realmente directamente me llamaba la atención escribir, pero nunca como para hacerlo como oficio, como nada. Pero sí, en mis redes sociales anteriores y hoy en día lo evalúo y siempre como había estado escribiendo en Facebook y cosas muy pequeñas y eso como que me quedó. No lo había sí, tenido conscientemente en cuenta, pero sí era como que siempre mandaba o escribía cosas. Entonces a partir de allí yo decía, hay cosas que los migrantes, de la población migrante, hace bien y que les va muy bien. Entonces mi libro habla un poco sobre esa sensación de cómo hacerlo bien, cómo tener éxito diario de los pasos que vienes haciendo, incluso de poder acompañar o sentirte acompañado a pesar de la distancia, a pesar de cualquier complejidad que tú tengas o alguna dificultad que tengas en el momento, pues digamos que mi libro habla eso. ¿cómo se Ah, llama el libro? se llama Migrarse. Ok, Migrarse porque tiene una invitación a mirarse internamente, a pensar desde tu interior, a hacer una introspección, a volver a la esencia, a tu esencia para poder sostenerte
y no perderte en el intento de migrar o en el intento de salir a buscar lo que necesitas, básicamente como alimentos, cosas muy básicas. Entonces, no te vayas a perder hacer ese proceso. Entonces, la invitación de mi libro es a migrarse, a verse internamente para poder ver cuáles son tus valores, tus cualidades, tus destrezas y qué puedes aportarle tú a tu entorno, a tu sociedad, teniendo en cuenta desde tu ser, desde tu interior. O sea, son como unos consejos también, ¿o no? Es más que consejos, ver mucho de experiencia propia, pero también de contextos de la experiencia que ya tengo en trabajar con migrantes durante 4 años. ¿Qué acciones concretas tú puedes tener en cuenta, pensar en que esas cosas que para ti son como que inalcanzables en el día a día, si las haces bien, te va a ayudar a lograr algo? Entonces Sí. allí es como, yo lo llamo ritmos. Cada ser humano, cada persona tenemos un ritmo distinto. Entonces, de acuerdo a cómo te sientes, el libro incluso te da momentos de poesía, porque a mí me gusta la poesía, entonces te da un respiro para que, hey, bueno, stop, hay ejercicios, para acá vamos a leer esto, o simplemente para acá vamos a simplemente a hacer una introspección, a pensar un poco, a ver cómo te sientes. ¿Hay alguna anécdota o experiencia que quieras compartir de alguna de las familias o personas que conociste trabajando en esos 4 años Sí, en el programa? muchas. Hay una que me llamó, hay dos, pero en este caso voy a contar una que Sí, me marcó mucho y el hecho de cómo una mamá la dejan sola durante un camino bastante complicado. La señora se regresa del Darién, el hijo la deja durante el camino, o en este caso se sintió como perdida, ¿no? Entonces, claro, la señora llega a nuestra organización con aquel corazón roto porque pues siente que su hijo la dejó y la dejó en mitad del camino y ella pues se sintió bastante desorientada. abandonada, me imagino. Abandonada, sí, totalmente. Entonces para mí eso era como que, wow, la escena, no, en ese momento las palabras a mí, pues obviamente me llené en ese momento de palabras fuertes para ella, pero luego del proceso para mí era como que, uff, No lo puedo creer. no lo soporto, nada más la idea me genera ruido y la sensación de tenerla cerca y ella tenerla tan sensible, pues obviamente eran bastante fuerte para mí. Sí, Gracias a ese momento, pues pudimos ayudarlas. Ella en ese instante necesitaba regresar a Venezuela porque pues, obviamente se sentía más segura en Venezuela y pudimos ayudarla para regresarla. Pero así, muchos casos que puedo me hacer incluso hasta una historia particular de cada uno de las experiencias. pero una historia con un final reconfortante para ustedes, Sí, haciendo el trabajo que les correspondía hacer en ese momento. en ese momento. Sí, la verdad yo tengo el privilegio de poder contar esto, pero desde de la perspectiva de éxito. Incluso es algo que también coloco en mi libro como qué tipo de cosas uno puede tener éxito y eso para mí era fácil tener éxito. Poder incluso ayudar a otras personas para mí era simplemente tener éxito en ese momento. Claro. ¿Hay alguna otra que quieras compartir? Que dijiste que te acordabas de dos. Sí, la otra era una mamá, una mamá con sus niños. Eran 3 niños y uno de ellos tenía déficit de aprendizaje y tenía una conducta fuerte. En ese momento la señora se encontraba en Medellín tratando de reunir o tratando de hacer actividades de venta comerciales para reunir el dinero y poder continuar pasar la frontera. Claramente la señora estaba totalmente pues concentrada en hacer o en producir, pero se dejó a un lado sus hijos y obviamente su hijo, el mayor, necesitaba aún más de su atención y era complicado porque pues ellos vivían en una carpa, se quedaban en una carpa y entonces alrededor había mucha inseguridad. Para su hijo era un peligro en el Claro. entorno. Dado así que la señora llega a nuestro espacio con la intención de regresarse a Bogotá, porque ella inició el camino acá en Bogotá para ir hacia el Darién. Entonces, claro, ella no hallaba cómo atender a su hijo era muy agresivo, tenía muchos problemas con la comunidad, incluso trataron de sacarlos por la misma
complejidad de la situación de su hijo por la conducta. Ella no hallaba cómo actuar, llegó un cuadro de desesperación, gritaba en nuestro espacio, pero bueno, nosotros entendimos muy bien el contexto, Sí, pero fue bastante abrumador en sentido porque nosotros queríamos ayudarla, pero no tenía ella los documentos de sus niños. Y para nosotros eso era muy importante porque era un claro, proceso para que podamos hacer una atención integral y sin hacer daños, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante los documentos. Y en ese momento ella no podía, ¿no? O sea, no hallaba, no tenía celular, o sea, realmente pues pudimos remitirla a través de otras instituciones a ver cómo la hubieran podido ayudar en ese momento. Yo perdí el caso porque en ese momento, pues obviamente, hasta cuando hicimos intercambio de datos para otra institución, la institución se encarga de hacer todo el abordaje de acompañamiento psicosocial, incluso legal, y bueno, todo lo que implica una atención integral. Y la verdad, ese caso, o sea, me quedé con las ganas de ayudar, pero no pude hasta lo que pude en ese momento, pero la escena también fue como bastante desgarradora porque pues obviamente una madre que quiere, que pide en su mirada, que pide ayuda de una manera muy puntual, pero no se le puede porque pues obviamente hay unos riesgos. Bueno, eh, es como que, o sea, experiencias muy, muy dolorosas, yo me imagino sí, la sí, mayoría, sí. y todas diferentes. Todas muy diferentes, tal cual. Entonces, toda esa acumulación de experiencias fueron las que fueron parte de tu motivación para escribir el libro. Sí, sí, tal cual. Fue justamente esa motivación donde yo decía, bueno, contemos esas cosas bonitas que de una manera u otra me inspiraron y me siguen inspirando hoy en día a seguir fortaleciéndome y a fortalecerme también como persona y como profesional para seguir haciendo esta labor humanitaria, porque muchas veces hay que tener una vocación y cuidar la vocación, pero también cuidarnos para poder dar y seguir dando el 100 y tener éxito en seguir dando ese 100 que siempre yo digo, y en mis espacios de aprendizaje yo le digo a mis participantes, ustedes siempre deben de entregar el 100, nunca den el 10 y el 20 porque si no, no podemos ser mejores que el día de ayer o mejores personas o mejores profesionales. Sí. ¿Dónde se consigue el libro para las personas interesadas? Sí, para cada uno de los que están en este momento escuchándonos, pues la invitación es primero a seguirnos, a seguirme directamente en @migrar.c en Instagram. Y allí en mi perfil van a saber dónde van a ubicarlo directamente en Amazon, está disponible. En Colombia estamos trabajando actualmente para ver si lo podemos tener directamente en una librería para que puedan, porque ya me han preguntado, José Luis, ¿dónde la tienes? Necesito ir a buscarlos porque pues a algunos les gusta O sea, leer, físico, lo pueden libro leer, físico. lo pueden tener en físico, exactamente. Es un libro tapa dura de 320 páginas y también tenemos digital para las personas que les guste leer digital, también en Amazon lo pueden encontrar. Así que pues en redes sociales por allí siempre hacemos unos ejercicios de interacción para todas las personas que logren tener ese libro presencial o virtual. Además porque es un libro que te invita a no leerlo por leerlo, es un libro tipo acompañamiento, o sea, como cuando tienes a tu amigo aquí al lado, donde tú conversas aquí al lado y allí conversas un montón de cosas y te sientes acompañado. Entonces, es difícil desde la escritura también lograr sentirse acompañado. Sin embargo, creo que logré exactamente con palabras muy, muy sencillas, muy cercanas, ese tipo de acompañamiento, porque hoy en día hay migrantes, hay personas que están solas. Sí. Y de una manera u otra es buscar ese tipo de cercanía y acompañamiento. Ya que llevas casi 8 años como inmigrante, ¿qué te parece que fue la experiencia más dura de este proceso? De este proceso siento que el no estar documentado, siento que te limita mucho más. El no tener un documento para buscar una opción laboral, para buscar atención de salud, para incluso tomar en cuenta que tú eres un profesional y sin un documento, yo creo que eso es un reto porque te Un cierra freno. puertas. Sí, te cierran Sí, un las freno. puertas. Una vez que ya los tienes, ya se abren Sí. todas las Y puertas. algo más que quiero agregar es también no tener redes de apoyo. Al estar en un país nuevo, estar solo, obviamente. Yo tuve mucho miedo en el proceso y eso, en no sentirte acompañado y solo, es un reto también, porque las redes de apoyo hoy en día te fortalecen y te permiten estar cerca de lo que quieres lograr. Ya que llevas varios años y
has tenido la oportunidad de trabajar, tener compañeros de trabajo, ¿cómo te sientes ya parte de ellos, como uno de ellos, o te sigues sintiendo como inmigrante? El acento por lo menos se te ha perdido mucho. Sí, eso es cuando trabajo con personas nacionales colombianas. Yo tengo una capacidad de que se me pega mucho Sí, los gentilicios, pero yo trato de no marcar la diferencia en eso, ¿no? Como que, no, tú eres venezolano y ven cómo te va, cómo es, porque a veces me preguntan, yo, sino al contrario les voy contando como que, mira, no es importante, porque hay personas que desconocen el proceso, entonces toca como desaprender para aprender cosas nuevas, entonces ahí como que me toca pues contarles mi historia, experiencia personal para que puedan entender cómo ha sido, pues que no todos llegan a tener éxito en ser migrantes, pero ese éxito se busca en la misma medida que tú quieras buscarlo, si no, no. José Luis, muchas gracias por este testimonio, por habernos contado tu historia como inmigrante, por habernos dado una introducción sobre tu libro. Me parece muy, muy interesante. Yo también soy inmigrante y yo sé que mucha gente se va a beneficiar cuando lo lea. Ese es Deseo mi éxitos. objetivo, realmente, más allá de obtener el libro, es sentirse acompañado, porque a partir de allí vas a disfrutar a tu ritmo lo que vas a leer. Sí, qué bueno, ya lo quiero leer. Ya estás invitada. Entonces, muchos éxitos con tu libro y en tu vida profesional. Gracias a ti, Patricia, por el espacio de conversar. Nos hace un poco más humano porque nos conectamos y de eso se trata la vida, un poquito más de conversar para conectarnos. A todos los que nos escuchan en este momento, pues nada, interactuemos en este espacio, en el canal de Patricia o en mis redes sociales. Estaríamos allí para acompañarnos o sentirnos un poco más cerca. Ok, bueno, Feliz gracias. tarde para todos.